Buen día, jóvenes. Vamos a empezar a desarrollar la última unidad que corresponde a cálculo integral. Entonces, esta es la tercera unidad. Entonces, el tema que vamos a ver es antiderivada. ¿Cuál es el objetivo? Dada la derivada de una función se trata de encontrar la función. Por ejemplo, si tenemos la siguiente derivada, que es 2x. Entonces aquí pensemos en el cálculo, en los temas anteriores. Entonces, eso va a implicar, entonces, cuál es la función, porque tengo que hallar la función. ¿Cuál es la función? Que al derivarla me resulta 2x. Y si nos vamos al cálculo, esto yo podría escribir x cuadrado. Si yo derivo el x cuadrado, llego a 12. Ese es mi objetivo. Entonces, dada la derivada, encontrar la función que da origen a esa derivada. Pero aquí podrían ustedes presentarme una objeción, pero profesor, si yo derivo x cuadrado más 1, también voy a llegar a 2x. O bien, si yo derivo, me va a faltar espacio acá, cualquiera menos 4, también llego a eso. Entonces, aquí se trata de encontrar la antiderivada más general. Y ustedes visualizan aquí que esto difiere de una constante. Entonces, la antiderivada más general se denota, en este caso en particular, como x cuadrado más una constante. C es una constante. Ese es nuestro objetivo. Hay fórmulas, ¿ya? Y hay métodos. Entonces hay fórmulas cuando son inmediatas, como en este caso. Si yo le entrego, aparezca allí la derivada involucrada del seno, ustedes van a pensar cuál es la función que al derivar me resulta el seno. ¿Ya? O si yo le digo 1 sobre x, mi derivada es 1 sobre... ¿Cuál va a ser la función que al derivar me da 1 sobre x? Eso es tema de antiderivada, que es lo que vamos a trabajar en esta unidad. Pasemos a la definición. Definición. Entonces, se dice
se dice que F es una antiderivada de F aquí subrayo. No estoy diciendo es la antiderivada, no es es una. ¿Por qué? Porque difiere en una constante. ¿Ya? Todas difieren en una constante. ¿Es una antiderivada? Sí. Si la derivada de f de x me resulta f de x. Para todo x que pertenece al dominio de la función f. Ahí tenemos la definición. Algunas fórmulas. Pero antes de eso, importante, la notación. La notación. Y aquí va a aparecer un símbolo muy especial. La notación. F es antiderivada de F si es solución de la ecuación de I de x igual a f de x. De I de x igual a f de x. O bien de I igual a f de x por dx. Esta forma la vamos a utilizar mucho y le vamos a llamar diferencial más adelante. Porque cuando algunas integrales, algunas antiderivadas, no quiero todavía nombrar integrales porque aquí viene, algunas antiderivadas no son inmediatas, tenemos que hacer una sustitución y ahí usamos esa diferencial. Si f es una antiderivada de f es una antiderivada de f, si es solución de S. Donde usaremos la notación por, la que voy a escribir con color. Entonces esto se va a transformar en I igual ese simbolito f de x igual a f de x más la constante. Eso. Y ese símbolo se lee integral. Ahora vamos a empezar a utilizar este símbolo. Tenemos el concepto de antiderivada, que andamos buscando en la primitiva, cuál es la función, que al derivarla me resulta la función. Y veamos las fórmulas básicas. Unas fórmulas que la vamos a relacionar con la derivada. Tenemos que
la derivada de una suma en la suma de las derivadas. Lo mismo acá. Entonces la integral de f de x más g de x por dx, la integral de una suma en la suma de las integrales. Si tenemos la derivada de una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Lo mismo acá. Entonces la integral del k por f de x, entonces k por la integral de f de x de x. La constante fuera de la integral. Lo mismo aquí si es suma o diferencia. ¿Qué otra cosa más? De la formulita. La suma, eso. Veamos la fórmula de la potencia. X elevado a n por dx. ¿Qué hacíamos? Quitábamos 1, ¿cierto? Pero es la antiderivada. Entonces, esto es x elevado a n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración, donde el n tiene que ser distinto del 1 para que no se me haga 0 el denominador. Y si yo les presento esta a ustedes, ¿cuál es la función? Que al derivar me da 1 sobre x, la función logaritmo natural, más la constante. Vamos aquí a continuar, o acá aprovechemos, vayamos a la exponencial. ¿Cuál es la antiderivada de la exponencial? Es la misma, e elevado a x más la constante. Las trigonométricas, el seno de x, la integral del seno es menos el coseno. Entonces, yo derivo esto, la derivada del coseno, que es menos el seno. Hay que tener cuidado acá. La integral del coseno es el seno. Y hay otras más. A medida que vayamos haciendo el ejercicio, la vamos a, si la necesitamos, la vamos a escribir. Aquí vamos a trabajar también el método de integración y ahí aparecen mucho las trigonométricas inversas, el arco tangente, arco seno, pero ahí la vamos a mencionar cuando corresponda, si es que la necesitamos. Veamos un par de ejercicios. Vamos a destacar la potencia primero. Uso de la integral de x sub n de x, que es el x sub n más 1 sobre n más 1 más la constante. Ejemplos. Vamos a apoyarnos en algún dictado. La integral bueno, cualquiera puede ser. 3x cuadrado, raíz de x, y eso por dx. Aquí no hay mucho drama. No es necesario recurrir al libro, podemos ir en el momento agregando algunas cosas. Entonces aquí tenemos la integral de una suma, la suma de las integrales. Aquí tenemos la constante. Y aquí aplicamos la fórmula. 3 veces entonces x n más 1, 3 sobre 3. Más
x elevado a 1 medio más 1, 1 medio más 1. Cada una de las integrales aporta una constante. Pero la suma de una constante más otra constante es una constante, se representa de esa manera, una sola. O sea, aquí vamos a escribir entonces como resultado 3x cuadrado más la raíz cuadrada de x por dx igual, aquí simplifico, me queda x cubo más, estos son 3 medios, que me quedarían 2 tercios, el x elevado a 3 medios, más la constante. Y ahí está la antiderivada. Si yo derivo esto, debería llegar a eso, para comprobar el resultado. Estas son integrales inmediatas. En algunas ocasiones vamos a tener que hacer sustitución. ¿Ya? Sustitución. Pero antes de ello, pasemos aquí a eso. Vamos a continuar con la potencia. Número 2. La integral de 2 tercios de raíz cúbica de x por dx. Usaremos entonces la propiedad de primero la constante, que es 2 tercios, y esto es x elevado a menos 1 tercio por dx. Y ahí tenemos la potencia nuevamente, 2 tercios estamos integrando, entonces x menos 1 tercio más 1 y menos 1 tercio más 1 más la constante integración. En la clase del día lunes vamos a hacer ejercicio donde vamos a determinar esa constante de integración. Y nos va a quedar 2 tercios x elevado a 2 tercios y partido por 2 tercios, más la constante. 2 tercios por 3 medios, x elevado a 2 tercios, más la constante. Simplificamos. Resultado, x elevado a 2 tercios más la constante de integración. Ahí tenemos. ¿No? Estas integrales son integrales inmediatas. Vamos a terminar después la clase donde tengamos que hacer alguna sustitución que nos permita obtener la solución. Ya. Veamos si visualizo otro con otro grado de complejidad. Número 3, la integral de x al cubo menos 2x cuadrado más 1 sobre x cuadrado por dx. Y allí vamos a separar en varias fracciones y nos va a quedar primero x cubo sobre x cuadrado, 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Lo vamos a destacar allí mejor el cuadrado. 1 sobre x cuadrado. Y aquí me va a aparecer, ya estoy visualizando, la integral de dx. La integral de dx. La integral de dx, que va a ser el x. Continuamos. Aquí vamos a tener x. Y aquí vamos a tener el 2. Y acá el x a la menos 2 por dx.
Aquí simplificamos, ahí estamos simplificando. Separando en varios integrales. X de x menos 2 veces la integral de dx más x a la menos 2 x a la menos 2 por dx. Y ahora damos la solución, la potencia nuevamente, esto es 1 más 1 son 2 sobre 2, la integral de dx que es el x, más el x a la menos 1 sobre menos 1, más la constante. Cada una de estas integrales aporta una constante. La suma de todas ellas es una sola. Presentamos x cuadrado sobre 2 menos 2x y menos 1 sobre x más la constante integración. Si queremos comprobar, derivamos todo eso y tenemos que llegar a eso. Borramos. Vamos a tratar de visualizar alguno que tenga un grado de dificultad un poco mayor. Este podría ser la integral paréntesis 1 más x al cuadrado sobre raíz cuadrada, sobre la raíz cuadrada de x. Muy similar al ejercicio anterior, con la diferencia que en el ejercicio anterior tenía una suma de polinomios, y eso lo logramos la suma de los polinomios desarrollando el cuadrado binomio. Tenemos 1 más 2x más x cuadrado sobre la raíz de x. Eso, de x. Y aquí, en esta nos va a quedar x a la menos 1 medio, y esta nos va a quedar x sobre x elevado a 1 medio, eso es 1 medio menos 1 medio es 1 medio, más, vamos a separar en varias integrales allí, aprovechar, de x, más 2 veces la integral del x elevado a 1 medio, con esas dos. Y en la otra tenemos 2 menos 1 medio, y son 3 medios, más de x, más x elevado a 3 medios por dx. Ahí. Y ahora aplicamos la formulita de la potencia. Aquí vamos a tener en la primera x menos 1 medio más el 1. Menos 1 medio más el 1. Y acá 2 veces el x 1 medio más el 1, 1 medio más el 1. Más x más x 3 medios más el 1 y 3 medios más el 1 y más la constante de integración. Presentamos allí arriba la respuesta. Entonces, aquí nos va a quedar el 2 por x elevado a 1 medio, porque aquí 1 medio se invierte. Aquí queda 2, queda 3 medios, y son 4 tercios, más 4 tercios del x elevado a 3 medios. Y acá nos queda 3 medios más 1, que son 5 medios, son 5 medios, que son 5 medios, que son 2 quintos. 2 quintos del x elevado a 5 medios. 5 medios, más la constante de integración. Ahí está la respuesta. Vamos a pasar entonces a
en los siguientes ejercicios o ejemplos. Haremos una sustitución. ¿Qué significa eso? Ustedes preguntarán. ¿Qué significa eso? Supongamos que yo tengo, por ejemplo, si yo tengo la siguiente integral. Aquí tengo x cuadrado más 1 y aquí tengo 2x de x. 2x. Aquí tengo 2x, lo voy a hacer bien directo. 2x de x. Muchas veces en la sustitución uno hace la sustitución y si hay algún coeficiente, alguna constante, uno la mueve la constante. Pero en este caso la voy a dar que esté lista, no tengo que hacer ningún cambio. Entonces aquí, vaya, ¿qué hago acá? Es inmediata, pero no del tipo anterior, que antes yo separaba y hacía juego con las potencias. Aquí no puedo separar porque en el denominador tengo una suma. Pero si ustedes visualizan en el denominador, ¿qué es lo que tengo? Entonces aquí hago la sustitución. Voy a llamar u a x cuadrado más 1. Entonces si yo derivo esto, ¿qué es lo que voy a tener? 2x, y ahí está el 2x. Entonces aparece entonces la función y su derivada. La función y su derivada. Entonces tomemos aquí la diferencial. Entonces esto va a ser de u, la diferencial, y aquí la derivada de x, del x cuadrado, que es 2x, y le agrego el de x. De otra manera esto, si no se entiende, yo derivo eso con respecto a x. De u a de x, ¿qué es lo que es? 2x. Y eso después multiplicando. Me queda 2x de x. Y eso lo reemplazo. Aquí tengo la integral de 2x de x, lo voy a poner allí. X cuadrado más 1. Entonces, ¿qué tengo en el denominador? Profesor, usted le llama u a eso. Y en el numerador quedó 2x de x. Y eso es de u. Y esa es otra formulita, que es la derivada, es la logaritmo natural. Logaritmo natural del u. Es la constante. Pero ¿quién es el u? ¿Quién es el u? El u es x cuadrado más 1 más la constante. Ahí está la antiderivada. Este tipo de ejercicios, que son integrales inmediatas, pero hay que hacer una sustitución. ¿Ya? Sustitución. Ya cuando no es inmediata, no podemos hacer sustitución, ahí nos vamos a ir a los métodos de integración, que vamos a trabajar, yo creo que con 2 métodos suficientes. Los otros los vamos a mencionar. ¿Cuáles son los métodos de integración? El más recurrente o el más popular, que es integración por partes. El otro que es descomposición en suma de fracciones parciales. Después tenemos sustitución trigonométrica y otros métodos por ahí, ¿no?, que me voy a acordar. Borremos. Veamos entonces eso. Aquí, pensando ya en un esquema, que siempre yo pretendo eso, un esquema. Entonces aquí vamos a tener 2 instancias, que son las integrales indefinidas, por así decirlo, indefinidas, lo que estamos trabajando, que son la integral inmediata, sustitución trigonométrica y la determinación de la constante de integración
Después los métodos de integración, ahí tenemos un cuerpo. Después pasamos al otro, que se llaman integrales definidas. Entonces aquí van a tener valores. Y ahí vamos a trabajar con la interpretación geométrica de la integral, que es el área bajo una curva, y también tenemos volumen de un sólido de revolución. Si giramos una figura plana, genera un volumen. Entonces hay varias aplicaciones. Yo creo que con esas dos estamos bien. Estamos bien. Estoy yendo a las principales, que hay un montón de temas así chiquititos, ¿ya? Que en un curso normal uno los trabaja en forma detallada, en particular cuando uno quiere formalizar la integral definida. Lo hace a través de la suma de Riemann, ve los extremos izquierdos, los extremos derechos, después aplica el límite por la izquierda, por la derecha, y achica el intervalo, y esta suma va a ser igual a esta suma, y eso le llama el área, que va a ser una integral. Pero nosotros nos vamos a ir directo a la fórmula, ¿no? ¿Cómo calcular el área? De esta manera. Bien práctico. Correcto. A los ejemplos. Presentemos el primero que tiene este libro. Veamos. Déjale. El número 5. La integral de x cuadrado raíz de 3x al cubo más 3 por dx. No se olviden ustedes. Entonces, a cierta parte del integrando, yo debo hacer una sustitución, de tal manera que me genere lo otro. Y para visualizarlo mejor, yo voy a reescribir eso. Lo voy a reescribir de esta manera. Entonces voy a poner a la raíz cuadrada de x cubo más 3, y aquí voy a poner paréntesis. Paréntesis x cuadrado de x. Y ahí. Entonces noten ustedes, ¿ya?, que aquí está mi sustitución. Ese va a ser el u. ¿Por qué ese va a ser el u? Porque si yo derivo el x cubo, tengo x cuadrado, salvo la constante, que la constante después, como decía, la despejo. Vale. Entonces eso es el trabajo de uno. Venimos allí, visualizar primero si es inmediata. Si es inmediata, listo. Si no lo es, trato de ver si puedo hacer una sustitución. ¿Ya? Visualizo, como en este caso. Digo, sea u igual a quién, al x cubo más 3. Tomo la diferencial. La diferencial es de u, la derivada de esto, la derivada del x cubo, que es 3 veces el x cuadrado. La derivada de una constante que es 0 por el de x. Pero a mí me interesa solamente eso. Esto va a implicar, ¿qué va a implicar? Que de u sobre 3 es igual a el signo igual. De u sobre 3 es igual a x cuadrado por dx. Y borramos esto. Borramos eso. Y escribimos todo. La integral de x cuadrado raíz de x cubo más 3 por dx, entonces es 1/3, porque es constante. 1/3 de eso, que es u elevado a 1/2. Y todo eso es el de u. El de u. Ahí tenemos. Y ahí nos quedó la potencia nuevamente. La potencia.
un tercio, el u elevado a un medio más 1, un medio más 1 más la constante integración. Tal como decía antes, la sesión del día lunes es determinar esa constante. Y aquí nos va a quedar un tercio, el u elevado a 3 medios sobre 3 medios, pero eso es igual a 2 tercios, más la constante. Y nos queda 2 novenos de u elevado a 3 medios, más la constante. Y aquí destaco la solución. La antiderivada es entonces 2 novenos del u. Y del u que es x cuadrado más 3 elevado a 3 medios, más la constante. ¿Cómo verificar si está bien esto? Debería derivar esto y llegar a eso. Una forma de comprobar el resultado. Número 6 pareciera que es el que sigue, llevando la relación desde el comienzo. Nuevamente hacemos sustitución. Veamos. En algunos de ellos, bueno, vamos a hacer otro casi que no presente mucho drama. X cuadrado más 1 al cubo. Ahí. Al cubo. Entonces la visualización de la sustitución es casi aquí muy natural. Muy natural que yo diga, este tiene que ser el U. Sale muy rápido. En este caso hacemos sea el U igual a x cuadrado más 1. Y ahí tomamos lo que yo le llamo la diferencial, que es 2x de x. Nuevamente en el numerador aparece x de x, por lo tanto despejamos allí el medio, x de x. Otra manera es agregar allí el 2 y dividir por el 2. Otra alternativa, que la vamos a ocupar en alguna ocasión. Reemplacemos, vamos a tener x de x y aquí x cuadrado más 1 al cubo. Y x de x es un medio. Es de un medio. Pongamos el medio acá, el de u. Y eso es el u al cubo. Y le damos la forma un medio de u a la menos 3 por du. Un medio del u menos 3 más 1 menos 3 más 1 más la constante. Y eso me queda menos un cuarto de u elevado a menos 2 más la constante. Menos un cuarto del u al cuadrado. Pero el u es x cuadrado más 1 al cuadrado. Ahí está la sustitución. Los siguientes ejercicios no es tan evidente la sustitución. No es tan evidente la sustitución. Veamos cómo resolvemos este. Número 7. La integral de x cuadrado raíz de x más 5.
x más 5 por dx. Voy a tratar de buscar aquí un grupito de ejercicios en este texto que tenga la misma lógica. Hay dos aquí. Hay dos. La integral de x raíz de x raíz de x más 5. X más 5. Que son de la misma familia. Con la diferencia que este x elevado a 1 es x elevado a 2. Pero se atacan de la misma forma. Ya. Entonces, que es más difícil, tiene grado de dificultad mucho mayor, pero se trabaja también por sustitución. Entonces, hacemos para la integral de x cuadrado, x más 5 de x. Aquí entonces vamos a llamar u a eso. Vamos a llamar u. ¿Quién es el u? El u es x más 5. ¿Y qué consigo con el u? ¿Qué consigo con eso? Consigo que si yo tomo la diferencial, voy a decir de u es igual a dx, porque es la derivada de igual a dx. Ahí. ¿Ya? Entonces eso yo lo estoy reemplazando, esto va a ser el u elevado a un medio, esto va a ser el de u, pero ahí tengo el x cuadrado. ¿Y de dónde saco el x? El x lo saco de aquí. Entonces digo, el x es igual a 5 menos el u. Y ahora reemplazo. Todo va a quedar en términos de la variable u. Vamos a ir paso por paso. Aquí tenemos x cuadrado raíz de x más 5 por dx. Entonces aquí tenemos el x cuadrado. El x cuadrado que es x menos el u al cuadrado. Por x más 5. Por x más 5, pero el x más 5 es u elevado a un medio. Y el de x que es el de u. El de x es el de u. Ahora, usted dice, profesor, pero ¿cómo voy a continuar? Desarrollo el cuadrado binomio y ahí me quedan potencias solamente. Aprovechemos acá x cuadrado raíz de x más 5 por dx. Eso que va a quedar 25. Aquí va a quedar 25 va a quedar 25 u elevado a un medio, ¿cierto? Menos 2 veces el u por el u elevado a un medio. Entonces, menos 2 veces el u elevado a 3 medios. Y aquí queda u cuadrado por el u elevado a un medio. 5 medios más el u elevado a 5 medios. Y todo eso por d. Y ahí es potencia. Este es lo mismo. Este va a ser más fácil todavía. Porque va a ser el x solamente. Pero los dos. Entonces entonces buscando agrupamiento para cómo abordar ciertos tipos de ejercicios. De estos dos que presenté, tenía la variable raíz
raíz cuadrada, la variable raíz cuadrada. Uno era x, el otro x cuadrado. ¿Ya? Pero siempre aquí, en la sustitución, la potencia de este era 1. Entonces es fácil aquí despejar el x. Voy a reemplazarlo allí. La solución para este ejercicio es entonces x cuadrado raíz de x más 5 por dx. Y aquí tengo la constante, que es 25 por el u, 1 medio más 1, que son 3 medios, y 3 medios. Menos el 2, el u elevado a 5 medios y 5 medios. Más el u elevado a 7 medios sobre 7 medios. Y vuelvo, entonces cada una de estas tiene una constante, esta otra constante, esta otra constante. C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 es una sola constante. Y eso es entonces 50 tercios el u elevado a 3 medios. Menos 4 quintos del u elevado a 5 medios. Y más 2 sobre 7 del u elevado a 7 medios, más la constante. ¿Pero quién es el u? El u es x más 5. El u es x más 5. Vamos a tener 50 tercios de x más 5 elevado a 3 medios menos 4 quintos del x más 5 elevado a 5 medios más 2 sobre 7 x más 5 elevado a 7 medios. Y más la constante. Y ahí está nuestra solución. ¿No? Esta solución. Voy a visualizar aquí en el listado de ejercicios si hay alguno que amerita. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos todo. Ya lo hicimos todo. Ya. Entonces, para finalizar, visualicemos analizar las siguientes integrales. ¿Cómo la podríamos atacar o resolverla? Veamos. Alguna que sea a ver, me parece un poquito extraño. X cuadrado 2 veces x, y aquí me dice x más 1 al cuadrado por dx. Ese es. Y el otro que me dice la integral de la raíz cuadrada de 2 menos el 5 veces el x por dx. Ahí tenemos esos dos. Ahí tenemos esos dos. Aquí muy similar a lo que terminamos antes, ¿ya? Lo que terminamos antes, muy similar. Y ¿cómo lo atacaríamos? Entonces aquí, para se me ocurre hacer lo siguiente.
Primero voy a trabajar, voy a sumar y restar cosas en el numerador. Y usted, pero profesor, ¿por qué va a hacer eso? ¿Por qué va a hacer eso? ¿Por qué? Porque si yo hago la sustitución, podría llamarle U a esto y de aquí despejo una alternativa, llamar U a eso y despejo el X, lo reemplazo allí, me queda eso. Pero una alternativa, pero pensé en esto, veamos si me funciona. Me funciona. X cuadrado, 2x, le voy a sumar el 1 y le voy a restar el 1. Y aquí me queda x más 1 al cuadrado. Pero, profesor, ¿por qué está haciendo eso usted? Porque el cuadrado binomio, ¿qué es lo que es? El cuadrado al primero, el doble primero por el segundo, más el cuadrado. Entonces me está faltando el 1. Le sumo 1 y resto 1. Y ahí separo. Separo en dos integrales. Y eso es la integral, entonces. Esto es x más 1 al cuadrado y x más 1 al cuadrado por dx. Menos la integral de dx sobre x más 1 al cuadrado. Y aquí me va a quedar la integral de dx y menos la integral de x sobre x más 1 al cuadrado. Y aquí le hago la sustitución y le llamo u a x más 1. Y tendré de u igual a dx. Dx va a quedar de u partido por u cuadrado. Y eso es u a la menos 2 por du. U a la menos 2 por du. Mejoremos el u. Mejoremos el u. El u a la lo dice igual, ¿no? El u a la menos 2 por du. Entonces esto es x y esto es menos el u a la menos 2 más 1 menos 2 más 1 más la constante. Más la constante. Y voy a escribir aquí arribita el resultado. Lo escribo acá arriba. Eso va a implicar entonces para el ejercicio 1 que la integral de x cuadrado 2x y x más 1 al cuadrado de x. Eso es x. Esto es menos 1, ese con menos me queda más. Más el 1 sobre el u. Y el u que es x más 1. Más la constante. Y ahí está la solución. Ahí está la solución. Perfecto. Entonces allí, ¿ya? Viendo la forma que estaba el numerador, visualicé allí que si yo sumo y resto 1, completo un cuadrado binomio, y aquí tengo un cuadrado binomio, eso. Esa es una alternativa. La otra, partir con una sustitución al comienzo, y ahí despejar otra alternativa, veamos si funciona. Otra alternativa. Otra alternativa, entonces llamar u a x más 1. Llamar u a x más 1. Al denominador, a x más 1. No al denominador, solo al polinomio. Y aquí tenemos que de u igual a dx. Y desde aquí despejamos el x, que es 1 menos 1. Y reemplazamos. El x, entonces, 1 menos u al cuadrado, más 2 veces el x, que es 1 menos u. ¿Dividido por quién? Dividido por el u al cuadrado por du. Y ahí vamos a tener
el 1 menos 2 veces el u, más el u al cuadrado, más el 2 menos 2 veces el u, y todo eso, el 1 menos 2 veces el u, más el u al cuadrado, más el 2 menos 2 veces el u, y multiplicado por u a la menos 2 por d. Y ahí me queda todas potencias en u. Y ahí también funciona. ¿Ya? Ahí funciona. Perfecto. ¿Ya? Haciendo la sustitución. Para el otro. Para el otro. Para el otro. Entonces, para el ejercicio 2, sea u igual a 2 menos 5 veces el x. El de u, que es menos 5 veces el de x. Menos de u sobre 5 igual a dx. Y ahí entonces planteamos la integral de 2 menos 5 veces el x por dx. Igual, el u es el u elevado a 1/2 y el de x que es menos 1/5 de u. Y ahí quedó potencia. Bien, ahí estamos ya con integrales entonces que son inmediatas. Y en algunas de ellas tenemos que hacer una sustitución. ¿Ya? Esa es la sesión de hoy día, que empezamos con la tercera unidad, que es antiderivada. ¿Ya? En la sesión de hoy presentamos la fórmula, la definición y las fórmulas básicas. La potencia, la integral de la suma, el producto de fuera de la integral. Hicimos algunos ejercicios. En la sesión del lunes trabajamos con determinando esa constante de integración. Ahí. Y el día miércoles ya empezamos con el método de integración. Bien, mis queridos alumnos, nos vemos el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Felipe, Fernanda, Michelle, Luis, Francesca, Andrés, Caterín. Nos vemos el lunes. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, Profe. Chao, profe.